Bienvenidos y bienvenidas a Perspectiva Sociológica, el espacio donde analizamos las dinámicas sociales que marcan el rumbo de nuestras comunidades. Soy Yanina Castro y hoy les invito a conversar sobre un tema relevante para el presente y el futuro de Panamá. Principalmente vamos a hablar de la temática ambiental, lo que tiene que ver con capacitaciones a recicladores y recicladoras de base, principalmente enlistados al fortalecimiento de capacidades, los procesos de mentoría para concursar en estos fondos de proyecto y por supuesto otras acciones que se están desarrollando en el marco de la Secretaría Técnica de EMPA. Para profundizar en esta temática y experiencia contamos con una invitada de lujo, Nicole Callahan, especialista de impacto de la plataforma de acción para los plásticos. Nicole, bienvenida a Perspectiva Sociológica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y todos los oyentes. Gracias, Yanina, por invitarme el día de hoy. Bueno, Nicole, primero que nada, nosotros siempre los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Sociología UP, en TikTok, Instagram y X. Como siempre, desde este espacio nosotros estamos vinculados principalmente a analizar y profundizar distintas temáticas, sobre todo un tema que atañe y que tiene que ver mucho con el tema de la visibilización a un sector que es invisibilizado dentro de la dinámica que se da, ¿no? En Panamá estamos acostumbrados a hablar de la mala disposición de los desechos. Aquí se han planteado a nivel de los municipios distintas acciones que tienen que ver principalmente con cómo se gestionan los residuos sólidos, principalmente en el área urbana. Hemos visto a través de los años distintas empresas en las cuales se ha tercerizado este servicio por parte de los municipios. Sin embargo, nosotros seguimos con esa gran problemática. En ese sentido, es bueno recalcar que la plataforma de acción por los plásticos ha estado gestionando una serie de acciones, principalmente, ya lo hablábamos, este espacio principalmente la Secretaría Técnica la tiene actualmente AMCON, ¿no? Que es presidida principalmente por el Ministerio de Ambiente. Y ustedes, vislumbrando esta problemática a nivel nacional, han realizado una serie de capacitaciones con recicladoras y recicladores de base, principalmente dejarlo de ver como alguien marginal y empezar a proyectarlos como agentes ambientales claves que aportan a la economía y a la sostenibilidad. Es decir, que esta iniciativa está buscando que los recicladores y recicladores no solo adquieran destrezas técnicas, sino que también generen ese reconocimiento social. Háblanos un poco de estas capacitaciones, cómo se han diseñado, qué impacto están teniendo en los recicladores y cuáles son las próximas fases. Bueno, les cuento un poquito. Esto la verdad que fue un proceso co-creativo. Todas las miembros del equipo de trabajo del ENPA tuvimos algunas sesiones de reunión con estas personas líderes de los recicladores de base del movimiento nacional y también de la cooperativa de recicladores de base. Para ello, entonces presentamos una propuesta inicial de capacitaciones, de fortalecimiento, y luego hicimos algunos ajustes según las necesidades que ellos nos indicaban y sus priorizaciones. Nos comentaban que ellos ya habían cursado algunos procesos de capacitación acompañados por la Universidad de Panamá justamente, y luego nosotros lo que hicimos fue que por su solicitud lo reforzamos un poquito a lo táctico y práctico, en donde desglosamos un primer módulo reforzando la parte administrativa de cómo gestionar sus finanzas, llevar como sus procesos contables, sus hojas de cálculo y demás. Eso nos los acompañó una colega contable, quien les facilitó ese primer taller. Luego tuvimos una fase de, bueno, que quizás Janina luego tú amplías un poquito más sobre esa, que fuiste la profesora de ellos en esa sobre gobernanza, sobre la dignificación del trabajo, entre otros. Y bueno, yo participé presentándoles sobre fortalecer cómo gestionar estas propuestas, cómo levantas una propuesta exitosa para la búsqueda de financiamiento. Queremos que ellos sean un poco más autónomos, que no tengan que depender de flujos de fondos de financiamiento estatales o de autoridad CEO, entre otras, sino que ellos, como entes laborales activos de la sociedad, que están llenando un vacío de la recuperación de materiales, son esos materiales que están dejando de ser contaminación a nuestro ambiente, que se reaprovechan, y luego hoy día en nuestro país sí es cierto que hay transformación de materiales locales, pero
el pie, como en el pastel grande de este flujo de materiales, la mayoría se exporta a otros países para ser transformado y ellos son como un actor clave para ello. Entendiendo de que hoy día nacionalmente no tenemos esas recolecciones selectivas, entonces ellos llenan este vacío. Y luego también hubo un módulo muy interesante que creo que les gustó muchísimo sobre comunicaciones. Y fue de tanto como de cómo hablar en público, y tuvo también una fase de activar sus redes sociales, el uso de inteligencia artificial, cómo hacerse la vida más fácil para comunicar de una manera muy exitosa. Seguido de eso, bueno, contarles que tuvimos 2 sesiones, una sesión en Ciudad de Panamá, en donde se trajeron recicladores y recicladoras de base de Panamá Norte, si no me equivoco, de la Ciudad de Panamá. Teníamos también de Panamá Oeste y se me escapa... Panamá Norte. Y Panamá Norte, sí. Especialmente de un grupo de recicladoras de Chile Libre, que tienen bastante colaboración y trabajo con la cuenca, entendiendo que es un precioso sitio y que es importante de cuidarlo porque también se encuentra ahí nuestra fuente de agua potable, que es tan importante hoy día, entendiendo de que tenemos que preservarlo, cuidarlo, mantenerlo limpio, y cómo toda esta contaminación al final surge de nuestras actividades sociales como personas, se pudo como ver muy bien esa relación persona, actividad laboral, materiales, contaminación, y que cuidar el ambiente es social. Estamos hablando de cambios de comportamiento de personas, y bueno, eso es un poquito el resumen. Por supuesto que sí, o sea, los comportamientos son aprendidos. Nosotros aprendemos a través del proceso ese de interacción y de relacionamiento social ciertos patrones de conductas, ciertos procesos. Si bien estamos metidos en una dinámica, como tú muy bien lo planteabas, estamos en una dinámica del día a día, en donde el consumo, quizás por la rapidez con la que vivimos, se está generando muchos desechos que lastimosamente no sabemos cómo hacer los descartes despectivos. Creo que aquí, por supuesto, hay una deuda también al ámbito académico, principalmente a nivel educativo, en fortalecer todas las temáticas de gestión ambiental. Y bueno, qué bien que se da este espacio principalmente de no solo las competencias técnicas, como tú muy bien lo planteabas, sino que fue más bien práctico, llevar a la practicidad esa actividad que realizan los recicladores y recicladoras de bases en su día a día, pero principalmente como promotores ellos mismos e impulsadores para obtener financiamiento de sus proyectos. También entendemos que hay una situación de debilidad en este sector, principalmente que tiene que ver con el tema de la formalización. No todas están estructuradas en OBC, organizaciones de bases comunitarias, cómo hacer, dónde deben acercarse, dónde deben incidir, por si hay un interés en particular, principalmente de ese sector, llamarse hacia la formalidad. ¿A dónde pueden recurrir, Nicole, estos recicladores o recicladoras si ellos quieren conformarse como una OBC? Bueno, para conformarse como OBC, una de las líneas, entiendo que tenemos diferentes canales, pero para los recicladores y recicladoras, lo que hemos mapeado es que se están realizando a través del Ministerio de Ambiente. Entonces, ya sabemos que hay un primer acercamiento, hay una institución a la cual ellos pueden referirse principalmente, como es el Ministerio de Ambiente. Pero también hablaste que no solo va a quedar esto en una mera capacitación. Además de las capacitaciones, se han impulsado algunos procesos de mentoría. Procesos de mentoría que por supuesto suenan muy prometedor, toda vez que tienen una vasta experiencia las personas que han sido señaladas como mentores de este sector, principalmente para darle acompañamiento y reforzamiento a algunos proyectos que han desarrollado. Sin embargo, ¿cómo ustedes están viendo qué es lo más valioso de estas redes de apoyo para apoyar a esos recicladores y recicladoras en ese proceso de mentoría? ¿Y qué involucra el proceso de mentoría? Vale, antes me gustaría también como ampliar que las capacitaciones fueron a nivel nacional. Se hizo también una ronda de capacitaciones en el interior de Panamá, en Azuero, en donde hubo participación de básicamente 20 o 25 recicladores de base que también pasaron por este proceso de capacitación. Esta segunda fase que estás comentando, Janina, era
con la información obtenida desde los cursos prácticos, tenían que levantar unas propuestas. Esas propuestas les quedaron como borrador, y en una segunda fase ellos tienen como un timeline, una línea de tiempo en donde presentar estas propuestas para obtener un financiamiento. Se hizo como un ensayo de cómo ellos deben aplicar, o no deben, sino que si quisieran aplicar a fondos internacionales, a un SENACID o a un organismo multilateral, tuvieran esa práctica, ¿no? Y sí, y eso se hizo acompañado con este proceso de mentoría que cuentas. Hubo un proceso de match, como de una lista de mentores, la lista de participantes, en donde cada quien votaba quien estuviera como emocionado para que le guiara durante el proceso de mentorías. Hoy día se encuentran en la fase de escritura o ajuste de la propuesta, acompañados con estos expertos. Y no necesariamente son expertos en recolección de materiales, porque entendemos que ellos ya son los expertos en eso, sino que son expertos en escribir propuestas, en ganar financiamiento. Uno de ellos tenemos, bueno, mejor no mencionar porque después se me queda alguien por fuera. Exacto, mejor no mencionar. Yo creo que en realidad esta es una experiencia muy valiosa, pues tienes los mentores que son técnicos, que son personas que en su día a día están en la gestión, en la búsqueda de financiamiento, fortalezcan ese conocimiento que ya tienen los recicladores y recicladoras, pero cómo ese conocimiento formularlo en proyecto y cómo a través de ese proyecto obtener por supuesto todo lo que es la gestión para ejecutar ese proyecto. Y creo que con eso se da un aprendizaje en doble vía. Uno, adquieres el conocimiento básico, y el otro, cómo lo llevas a la práctica. Por supuesto, una experiencia que esperamos, una vez terminada, abrir el espacio de estos canales para escuchar a los mismos recicladores y recicladoras cómo fue esa experiencia a través de este programa que está ejecutando ENPAP. Por supuesto, esto da mucho a pie, sobre todo de que se ha considerado principalmente algunas de las dificultades que pueden tener este proceso de desarrollo es el acceso a la conexión a internet o la conectividad que pueden tener estos recicladores y recicladoras. Por eso este proceso de mentoría no solo enseña, sino que también es un proceso que va ligado al acompañamiento. Al final yo creo que se está reforzando esa temática o esa implementación de que los conocimientos son compartidos, los conocimientos nunca son en una vía. Y muy bien lo planteabas de que esto fue discutido por un equipo interdisciplinario que lleva a esta dinámica. Pero sobre todo es los beneficios que van a tener esos recicladores o recicladoras, principalmente en la visibilización, porque normalmente es un sector que es invisible dentro de la cadena de valor de todo el tema de la gestión de los residuos. Mi pregunta va a Nicole, ¿este sería el único proyecto? ¿Hay otros proyectos en mano? ¿Qué está realizando la ENPA actualmente? ¿Hacia dónde va la ENPA en Panamá? Vale, te cuento. Sobre todo, este proyecto nace desde la necesidad de los mismos recicladores de base, ya que Panamá tiene planificado el cierre de vertederos a cielo abierto. Entonces ellos estarían quedando fuera de la ecuación, y ellos mismos han identificado la necesidad de ver cómo pueden integrarse desde otros espacios haciendo lo mismo, porque si nos dicen, tenemos años haciendo esto, soy experto en esto, estoy muy mayor como para cambiar de profesión, y por eso levantan la urgencia de cómo se van a integrar en este proceso de cambio. El municipio de San Miguelito justo también contaba que los carretilleros que hoy día están haciendo la recolección en veredas también los van a estar integrando en el proceso, ya que el municipio se encuentra haciendo una licitación para el servicio de recolección. Entonces sí vemos que la dinámica está cambiando, sí vemos que ellos también están interesados en ser parte y no quedar por fuera. El ENPAP, uno de sus catalizadores, le llama a 5 temas en donde se dinamizan acciones para lograr la meta a largo plazo de bajar la contaminación plástica, es la transición justa. Y ellos, como recicladores y recicladoras de base, son el actor
clave dentro de este grupo de actividades. Y no es como que las actividades se hagan y luego se les incluya, no, sino la co-creación para que se sientan parte y que esos diseños finales estén adecuados a sus necesidades. Entonces me preguntabas que qué más estará pasando en el marco de este proyecto. Bueno, así como te menciono, vienen unas mesas de trabajo en donde se están haciendo la convocatoria a todo actor interesado. Hago la convocatoria aquí públicamente también a través de radio. El día 25 de este mes estaremos en Fundación Ancon teniendo una sesión explicando la hoja de ruta, el proyecto del EMPAC, que es la Plataforma Nacional de Acción para los Plásticos, en donde se harán y se formarán mesas de trabajo multiactor según temas varios, entre ellos el tema de regulación y normativa, tenemos una hoja de ruta de financiamiento, tenemos lo de cambio de comportamiento, que al final esto es consumo, ¿no? ¿Cómo consumimos? ¿Qué es lo que nos lleva a consumir? ¿Cómo quizás consumimos plásticos de no descartes de un solo uso? Entre otras, lo que decía antes, lo de transición justa es uno de los temas clave, y la interacción entre actores, ¿no? Cómo no se queda nadie por fuera y cómo las prioridades de cada uno de los sectores se ven reflejadas, entendiendo que esto es una plataforma multiactor. Es importante la balanza del sector privado, sociedad civil y también la parte institucional. Luego también vamos a tener como el lanzamiento de este comité directivo, entendiendo que ANCON es la secretaría del ENPAP. Vamos a tener este comité directivo que va a ser multiactor también. Lo va a presidir el Ministerio de Ambiente, va a estar acompañado por sector privado y sociedad civil también. Este lanzamiento será el día 30 de septiembre a las 10:30 de la mañana, también en Fundación Ancon, y podrás verlo a través de las redes y los medios de comunicación tradicional. Muy bien, planteabas distintos escenarios, principalmente lo que es la instalación, o sea, no la instalación, sino como que abrir el espacio para aquel que esté interesado en participar en las mesas de discusión. ¿Qué se va a dar en esta mesa de discusión una vez se haga este lanzamiento el 25 de septiembre? O sea, ¿qué conlleva las mesas? ¿Qué debe salir de esas mesas? Un poco para que aquel que esté interesado sepa de mano qué es lo que lleva esto, toda vez que tú has hecho la convocatoria aquí pública en este espacio de radio a través de Radio Estéreo Universidad del programa Perspectiva Sociológica. O sea, ¿qué instala estas mesas y qué es lo que conlleva el participar en estas mesas principalmente? ¿Qué es lo que buscaba? Sobre todo, estas mesas van a trabajar en el marco de la hoja de ruta de acción para el plástico. Este fue un documento diseñado por ENPAP y también por el GEF, que es el Foro Económico Mundial, hace un año atrás, en donde se plantean las necesidades, nos plantea escenarios que si seguimos haciendo las cosas como las hacemos hoy día, que en inglés sería business as usual, que como el negocio como siempre se ha hecho, cómo va a subir nuestra contaminación y generación de plásticos, y cómo con la implementación de ciertas acciones que en este documento son identificados, cómo podremos cambiar ese comportamiento y esos flujos de materiales, migrar un poquito a economía circular. Si bien es cierto, hay personas que no les encanta el término economía circular, es importante también buscar una economía circular segura, en donde los materiales estén libres de contaminantes para no afectar nuestra salud, ni a los humanos, ni a las personas, ni a los humanos, ni a nuestra biodiversidad. Y luego, este documento tiene unas catalizadores, como comentaba antes, son 5, y dentro de cada uno de estos catalizadores tiene unas actividades mapeadas, sugerentes, no son muy específicas, y estas 5 mesas de trabajo tendrán la misión de agarrar estas actividades, priorizar estas actividades, cómo queremos lograr impacto. Dependiendo de quienes estén en esa mesa, las acciones prioritarias van a ser decididas ahí, porque queremos la co-creación, no queremos imponer, sino como estos actores deben decidir hacia dónde podemos invertir acciones para lograr ese cambio. Este documento sí es cierto que está diseñado para lograr metas de aquí al 2040, y poco a poco cómo vamos logrando esas metas. Si bien es cierto, cuando vayamos por la mitad del camino toca ajustar la meta,
para lograr como más largo plazo 2040, pasar a 2050 y así como poco a poco vamos haciendo esos cambios estructurales, entendiendo que las normativas no se hacen en un día y luego hacer una normativa, luego tenemos la parte de implementación y enforcement, que en español sería como hacer cumplir, reforzar esa ley, que en Panamá sabemos que a veces tenemos mucha normativa, pero el cumplimiento de las mismas se nos queda corto. Eso se hace a través de fiscalización, se hace a través de acciones voluntarias, a través de incentivos y castigos, todo en una balanza. Y me parece muy importante de que, como tú lo estás planteando, se considere todos los sectores. O sea, si yo como persona, te pregunto, Nicole, si yo como persona estoy interesada en participar en las mesas de discusión, ¿puedo hacerlo o debo pertenecer a una organización de la sociedad civil? Bueno, si te respondo en frío, yo considero que puedes participar porque todos somos sociedad civil. Es cuestión de estar ahí presente, que sí es cierto que cuando uno comunica este tipo de información hay personas que quieren ser activas pero no saben cómo, y es por eso que les invitamos también como personas independientes que recuerde que eres parte de la sociedad civil. Tenemos varios consultores trabajando en diferentes temas, en otros proyectos que van a ser también convocados, porque no queremos dividir esfuerzos, sino cómo integramos todos estos esfuerzos, ya que la Plataforma de Acción de Plástico no tiene como el presupuesto para hacer acciones tácticas, sino es una plataforma de unir actores, esfuerzos y dar prioridades y como hacer eficientes los esfuerzos que hoy día ya se están teniendo. Sí, por supuesto. También hablabas un tema muy importante y es el tema de la regulación. En Panamá tenemos muchas regulaciones en distintos ámbitos, sin embargo, a la hora de darle seguimiento, de conocer cómo van esos indicadores, quizás ahí sí tenemos un nudo crítico, pero yo creo que con el involucramiento de todos los sectores, como lo han planteado a través de esta mesa, en donde no solo están las instituciones públicas, sino que hay un involucramiento del sector privado y esperamos que ese sector privado participe en las mesas de discusión, que ese sector privado vislumbre actuaciones propiamente y que no simplemente lo veamos en un marco regulatorio, como un marco para regular sin escuchar las opiniones o voces de todos los actores, pero principalmente el espacio que se le abre a las personas, a los individuos considerados todos dentro de la sociedad civil, no solo la organizada, sino de forma independiente, porque también nuestras prácticas, nuestras actuaciones están teniendo un impacto, ya sea positivo o negativo, sobre el medio ambiente. Lastimosamente los impactos son más negativos que positivos y aquí tiene que ver con un tema de educación ambiental, o sea, nosotros dentro de la currícula panameña, si bien existe una asignatura o existe una dirección a nivel del Ministerio de Educación, que es educación ambiental, quizás los impactos son minimizados. Quizás es una institución que también debe ser llamada a la mesa a ver dentro de estos catalizadores establecidos, donde a nivel de centros educativos podemos hacer los cambios de comportamiento, pero también a nivel de la academia, de la universidad, a nivel superior, cuáles son los aportes que desde la universidad se pueden vislumbrar en universidades públicas o particulares, a nivel superior, hacer un llamado principalmente a cómo nosotros podemos actuar sobre este medio ambiente. Nosotros estamos viviendo lastimosamente todas estas afectaciones que estamos realizando. Aquí en Panamá no es un secreto a voces que cada vez que llueve ya usted no sabe ni por dónde transitar, porque aquí nada más cae lluvia en 15 minutos y todo queda colapsado, toda la ciudad queda colapsada. Antes era solo un sector, hoy en día ya completamente la ciudad queda desagregada, uno queda incomunicado totalmente. Y nosotros lo vivimos aquí mismo dentro del campus, cuando cada vez que llueve hay pequeñas áreas en donde se inunda. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Cuáles son esos comportamientos que nosotros estamos teniendo, que está teniendo o que está impactando negativamente sobre nuestro entorno y sobre ese entorno natural? Pero también hay una afectación a la biodiversidad que no debemos llamar mentira. O sea, aquí hay especies que ya están en peligro de extinción por esos comportamientos que estamos teniendo con ese relacionamiento, y que por supuesto ese relacionamiento tiene que ver con los patrones de consumo, con los hábitos de consumo que estamos teniendo los individuos cada vez que vamos de compra. Entonces,
es un proceso generalizado en donde no solo es una mea culpa, sino que es un problema compartido. Y como problema compartido, yo creo que es muy bien que se hagan estas mesas de discusión, que por supuesto vemos que son metas a largo plazo, estamos hablando del 2040. Sin embargo, creo que es hora de empezar, que vayamos por ese camino un poco. Aquí las experiencias han sido, creo que como lo planteabas, han sido aquí los ODS. Los ODS cada cierto periodo van cambiando los indicadores o van ampliando su impacto. No te voy a preguntar el tema de los indicadores todavía, lo haremos en un próximo programa en donde te invitaremos a ver cuáles son esos indicadores que salen, porque esos indicadores me imagino que deben salir de las mesas de discusión, porque como ahí están las líneas, me imagino que los indicadores saldrán de esas mesas de discusión. Es correcto, en esas mesas de discusión tenemos esa primera fase de instalación y marco común. O sea, estas mismas personas que primero de todo como aceptan la responsabilidad y el derecho de ser miembro de esta mesa, luego sale la priorización de los temas en donde se harán dinámicas con todos los actores invitados, luego tenemos la definición de estas acciones y luego desde las mismas mesas el levantamiento de estos indicadores para la medición de las acciones que se definan ahí. Se deberá hacer un plan de trabajo, se deberá poner una frecuencia sugerida de reuniones de estas mesas, y luego los roles muy claros y luego ese monitoreo y aprendizaje. Y lo que decías hace un tiempo atrás de que porque a veces es tan difícil conseguir el monitoreo, el tema del enforcement, que esa palabra no sé por qué me cuesta tanto en español, es la transparencia, el derecho a tener la información de tu país. Ahí todavía estamos construyendo poco a poco, y entender que también todo este tema de educación ambiental que mencionabas antes es tanto responsabilidad como derecho. Nuestra Constitución nos dice que tenemos el derecho de vivir en un ambiente sano y saludable. En efecto. Bueno, nos vamos a una breve pausa y luego continuamos con más de Perspectiva Sociológica. Con su programa Perspectiva Sociológica nos acompaña Nicole O'Callaghan de ENPAD, principalmente especialista en impacto. Un poco, Nicole, antes de la pausa estábamos hablando de todo el tema de la transparencia, de la instalación de las mesas de trabajo que van a venir en el marco de la plataforma de acción para los plásticos en Panamá. ¿A dónde llamar o dónde pueden buscar información nuestros queridos oyentes? Vale, los invito a ir a nuestra página web, que es enpap-panama.org, lo deletreo enpap, npap-panama.org. En esa página web vas a poder encontrar tanto los catalizadores como un resumen ejecutivo del gran documento y el gran documento de la hoja de ruta, en donde tiene todos esos escenarios de hacer las cosas como lo estamos haciendo hoy día o cómo cambia en el futuro si implementamos acciones, y la lista de acciones y los catalizadores, que te puedo volver a recordar, que son acciones claves en el marco regulatorio: financiación sostenible, coordinación entre actores, cambio de comportamiento y transición justa. Y de paso, los invitamos a nuestras redes sociales, en donde puedes estar enterado de diferentes acciones, reuniones, convocatorias que estaremos haciendo, @PanamaNPAP, @PanamaNPAP. Principalmente, muy bien, que todo el tema de la transparencia y de la gestión, los documentos estén en las redes. O sea, es muy importante. Nosotros tenemos una ley de transparencia principalmente, en donde todo organismo, institución que tenga que ver con actuaciones debe estar día a día divulgando qué es lo que está haciendo. Si bien son metas al 2040, durante la pausa me comentabas de que hay acciones principalmente para este mes que se van a estar haciendo en el marco de todo el tema de esta gestión. Un poco, Nicole, para que nos hables cuáles son esas actividades. Bueno, sobre todo queremos recordarle que nos encontramos en el mes de los océanos, en donde estarán haciendo diferentes actores de los temas de sostenibilidad ambiental acciones varias. Entre ellas tenemos la Jornada Nacional de Limpiezas de Playas,
Estaremos el domingo 21 de septiembre de 8 a 12 en Panamá. Estaremos en Costa del Este, en el Mirador de las Aves y en Panamá Viejo. En Colón estaremos en María Chiquita, y además de ser una recolección de playa tradicional, que el objetivo principal, uno, es educarnos, entendiendo de que recoger la basura que está ahí va a pasar, ¿sabes? El día siguiente vas a encontrar basura ahí. Lo interesante de participar en estas limpiezas de playa es que cambiamos nuestro comportamiento, nos damos cuenta de que los productos que nosotros consumimos en nuestro día a día se encuentran ahí y nos hace repensar nuestro consumo. Y de paso, estas actividades tienen un enfoque científico en donde a los participantes se les entrega unas cartillas en donde se documenta lo que se va recogiendo para tener un mapeo de cuáles son esos basuras o plásticos problemáticos que están llegando a nuestras costas y océanos. Y sobre todo, esta vez, esta limpieza de playa tiene un nuevo enfoque, en donde estaremos recolectando plásticos de consumo de tu hogar, o sea, reciclables, materiales reciclables, recipientes plásticos. Estaremos recogiendo tipo 1, que serían botellas de agua, bebidas de productos de limpieza. Tipo 2, que son los envases de desinfectante, champú, entre otros. El tipo 4, que son los flexibles. El 5, que pueden ser como los envases de cuando pides a domicilio. Entonces, al ver ese volumen de material, te das cuenta que no deberíamos pedir tanto a domicilio. Además de esos plásticos, como un datito curioso, te recomendamos no meter plásticos en tu microondas por nuestra salud, porque hay una transferencia de contaminantes a nuestros sistemas. Y luego también las bandejas de alimentos tipo 6, creo que los yogures, si no me equivoco, algunos son tipo 6 o 5. Entonces nada, eso trae, además de ir y recoger los contaminantes que encontramos en la playa, vamos a tener unos puntos de acopio de materiales aprovechables, plásticos limpios y secos sobre todo. Muy importante, pero yo creo que iba a enunciar yo, pero bueno, ¿y cómo llevarlos? ¿Los llevamos sucios o limpios? O sea, no es de que vamos a consumir el alimento y me llevo el plástico así, vacío la botella de Suavitel, etcétera, y me lo llevo todo lleno del Suavitel. Claro, y por eso es importante invertir el tiempo. El tiempo quizás es nuestro peor aliado en los temas de contaminación plástica hoy día, porque agarramos y compramos un café cuando estamos camino al trabajo, o agarramos y pedimos a domicilio porque no tuve tiempo de hacerme la lonchera. Y luego también el tiempo de lavar ese material para luego guardarlo en casa y que no se te llene la casa de contaminantes como, ¿sabes? Cucarachas, entre otros, que no nos encantan. Y no queremos como desmotivarte a reciclar porque luego encontraste una cookie en tu hogar. En efecto, o sea, estás hablando de comportamientos que realizamos a diario de la forma más normal y no nos percatamos que está teniendo un impacto en el ambiente. Pero también hay una problemática, y es de que Panamá todavía, si bien tú indicabas en el primer bloque de que en Panamá hay empresas que se dedican a reciclar, a la transformación de estos productos, sin embargo, a nivel de hogar, es muy difícil el tema de la separación de los residuos, porque después ¿a dónde los llevo? Son pocos los centros de acopio que hoy en día están funcionando. Entonces, ahí también, ¿no? Hay una problemática que hay que vislumbrar. Vamos a decir que en mi casa yo cambio mis formas de comportamiento, mis cambios de comportamiento. Cuando voy al súper, en vez de comprar las frutas o los vegetales, estos que ya vienen empaquetados, los compro los que están sueltos, llevo mis bolsitas. Ahí estoy ya eliminando un porcentaje de ese plástico que va quizás a los mares, porque como hay una mala recolección, hay un mal proceso de recolección de los residuos, cuando llueve, quizás esto que está regado por las vías, van a las quebradas, a los ríos, desencadenan en el mar y por supuesto tienen un impacto sobre la diversidad. Y eso lo vemos a diario cuando llueve, el río Juan Díaz, el Matías Hernández, la cantidad de desperdicios que están saliendo al mar por muchas campañas de concientización que aquí se realicen. O sea, se está teniendo un impacto, pero quizás es por la forma en cómo estamos consumiendo. Pero también hay un problema, que hay una mala gestión de los residuos. Entonces, si yo reciclo en mi casa,
Si yo empiezo el proceso de reciclaje, ¿dónde lo voy a llevar? No conozco estos puntos de acopio. ¿Dónde hay estos centros de acopio? ¿Quiénes realizan los procesos de reciclaje? O sea, ¿a dónde yo puedo ir? Entonces quizás también es un tema de que quizás la ciudadanía no lo hace porque ahí dice, voy a reciclar y ¿quién me lo va a recoger? O sea, se me va a acumular en mi hogar o yo no tengo carro para trasladarme a los puntos en donde están. Entonces quizás también es una problemática que a nivel de gobierno local también deben vislumbrar. Son pocos los gobiernos locales a nivel de la República de Panamá que gestionen residuos. No es que no hay, pero son muy pocos o quizá desconocemos. Es un sobreesfuerzo, es lo mismo con el turismo. Panamá es hermoso, pero los espacios para ir y visitar tienes que ir y buscarlos tú, no están como tan comunicados o informados. Entonces básicamente lo que hacemos es invitarte a consultarle desde tus juntas comunales o buscar en internet puntos de acopio. Lo que sí te podemos como informar que TVN en compañía con Fundación Ancon un jueves al mes realiza una jornada de recolección. Tuve la oportunidad de estar ahí y la verdad es que la convocatoria es muy alta. Sí hay un refuerzo en limpiar esos materiales y nada, algunas de las juntas comunales han instalado puntos de acopio. La semana pasada tuvimos Revolución Azul, una actividad en compañía con el municipio de Panamá y con las juntas comunales en donde algunos nos contaban que ya tienen punto limpio desde el municipio de Panamá y otros hacen jornadas también como temporales una vez al mes. Nada, averigua por tu cuenta si es posible y esta es la información que podemos darte. Puedes entrar a la página también de Fundación Ancon y ese sobreesfuerzo nos toca hacerlo como ciudadano consciente. Por supuesto, porque lastimosamente estamos llevando ya a un nivel en donde todos los involucrados estamos impactando negativamente el ambiente y aseguro que no es el ambiente que queremos ni hoy en día ni a futuro. Y aquí me trae a colación un poco la comiquita esa que uno veía, que ya lastimosamente no lo ven, que era lo supersónico. O sea, si nosotros queremos llegar a ese nivel de vanguardismo, de comportamientos, etcétera, nosotros tenemos que hacer el cambio hoy. Si no hacemos el cambio hoy, si no tenemos ese cambio de conciencia, que sabemos que va a costar por esa dinámica que hablábamos de la rapidez, de la inmediatez, de que los tiempos no alcanzan, lastimosamente cuando uno llega a su hogar, que viene de trabajar, que viene de estudiar, cansado, no quiero cocinar, llamo, hago un pedido, ¿cómo dispongo entonces los desechos? Entonces ahí también es un cambio de conciencia a lo interno de cada individuo, cómo nosotros vamos a impactar positivamente en cada una de nuestras actuaciones. Bueno, Nicole, te agradecemos el que hayas asistido hoy. Antes de despedirnos, ¿qué mensajes claves quieres dejar a quienes nos escuchan sobre el rol de la ciudadanía, sobre todo en este esfuerzo? Vale, sobre todo quiero contarles que también estamos llevando a cabo un proyecto en paralelo, se llama Proyecto Kiev Flag Cities, tiene un nombre más largo, que es básicamente un proyecto de circularidad de plásticos en ciudades, es un proyecto regional que está en Colombia y también en Jamaica, y en Panamá se está llevando a cabo en la ciudad de Colón y la ciudad de Panamá. Entonces que a través de este proyecto sí vamos a tener actividades tácticas, pilotajes en donde ahí estaremos pues convocándoles o compartiendo la información recolectada, mensajes clave para llevarse, bueno, que tenemos el derecho pero también la responsabilidad, como desde tu frente puedes por un lado disminuir tu consumo de plástico, escoge más responsablemente. Y luego si el cambio de comportamiento para ti es un poco difícil, pues piensas que te hace la vida más fácil. Al reciclar tienes que sacar la basura menos veces. Y si en el lugar en donde vives no recogen tu basura con frecuencia, pues significa que estás llevando menos basura a ese punto de acopio en donde llegarán, no sé, alimañas o perros y demás. O sea que un poco dependiendo de cómo ves el mundo, hay maneras diferentes para cambiar nuestro comportamiento. Sí se puede y somos responsables de eso también. Por supuesto, un tema de responsabilidad y de compromiso y cambios en esos comportamientos sin lugar a duda. Una vez más, muchísimas gracias Nicole por acompañarnos y por tu aporte tan enriquecedor. A nuestra audiencia le recordamos que construir una sociedad sostenible es una tarea compartida
y que desde la sociología podemos comprender mejor estas realidades para transformarlas. Soy Janina Castro y esto fue Perspectiva Sociológica. Hasta la próxima.